Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Laboratorio PRL 360. Este capítulo formará parte de la parte más filosófica y, más concretamente, lo quiero enfocar directamente a unas personas o a unos cargos de la empresa, porque leyendo el libro que anteriormente os he dicho sobre estrategia, pues bueno, me está abriendo mucho la mente y me está haciendo pensar muchas cosas. Y este apartado o este capítulo va dedicado más concretamente a los comités de dirección, CEOs, creadores de las empresas. Y vamos a hablar de una cosa que en el pasado sí que es verdad que ha funcionado mucho, pero creo que en el presente no termina de cuajar concretamente, o puede ser porque se mire más por la inmediatez de los beneficios y así, o porque también fallamos los técnicos y técnicas de prevención muchas veces en explicar las cosas o en presentarlas. Por eso que me voy a centrar en en estos cargos, CEOs y comités de empresa, y este mensaje va más dirigido para ellos. El título del capítulo se llama Proteger a las tropas, la estrategia que las empresas aún no aplican. O también se podría llamar Sin tropas no hay empresa, la decisión estratégica de proteger a las personas. Los grandes estrategas entendían que no hay victoria sin proteger a quienes lo hacen posible. Si esto lo trasladamos a la empresa, no hay resultados sin personas y no hay personas sostenibles sin seguridad. Ya veis que empezamos fuertes, empezamos marcando una pauta y sobre todo también queriendo transmitir ese mensaje. Y a partir de aquí, poco a poco lo vamos a desarrollar. Cuando un general entra en batalla con un objetivo, que es ganar, pero inmediatamente después piensa en algo aún más importante: proteger a sus tropas. Porque sin tropas no hay victoria. ¿Es así o no? ¿Cómo lo veis? Si lo trasladamos a la parte de la empresa, en la empresa ocurre lo mismo hasta el momento. Si no hay personas, la empresa, pues ahora mismo, sobre todo gran parte de las empresas necesitan personas para crear ese material o esas acciones que les van a llevar a esos beneficios. Proteger para poder ganar. La gloria importa, que serían los resultados. Pero la seguridad de las tropas es condición necesaria. Napoleón ya decía que todo plan de campaña debe estar profundamente pensado en la seguridad de las tropas. No es ética, es una estrategia pura. Porque al final, si no protegemos a esas tropas, ahora hablamos del campo de batalla, si no protegemos a esas tropas, ¿quién va a llegar a esa victoria? Porque llegamos a la victoria muchas veces a través de las tropas cuando están en el campo de batalla. Si esto lo trasladamos en la parte del negocio, proteger no es frenar el negocio, es hacerlo posible. Porque cuando protegemos a las personas que están trabajando en la empresa, hacemos que esas personas estén seguras. Y ya no solo voy a decir proteger, sino voy a decir de crear esa cultura donde la gente pueda hablar, donde puede transmitir lo que siente, lo que ve, porque de esta forma podemos actuar para evitar los incidentes o los accidentes. Pues creando todo esto,
hacemos posible que la empresa y el negocio tire para adelante. Ya os he hablado muchas veces del capítulo de la que hablaba de la empresa del aluminio y del metal americana, donde pusieron a un CEO que se basó en la seguridad y se lo comentó a todo el mundo, comités de dirección, CEO, y a partir de aquí eso funcionó. Y ese plan continúa siendo y podemos buscarlo. Os remito al capítulo porque está más bien explicado y ahora no quiero profundizar tanto en eso, pero me quiero quedar con ese concepto, cuando se basó en la seguridad, cuando protegió a esas, entre comillas, tropas, todo funcionaba. Y todo funcionó y continúa funcionando. Cuando traducimos esto a la empresa, las tropas son las personas trabajadoras, la campaña es la actividad productiva y la victoria son los resultados empresariales. Cuando una empresa pone en riesgo a sus trabajadores, está debilitando su propia capacidad de ganar. ¿Por qué? Porque cuando ponemos en peligro o no tenemos esa cultura de seguridad donde la gente pueda hablar o pueda decir o pueda cuestionar, estamos poniendo en peligro esa actividad productiva. Porque si tenemos accidentes, incidentes, vamos a tener bajas, vamos a tener un alto absentismo, la gente se nos va a ir. Y si trasladamos esto directamente a lo que sería la victoria o a los resultados empresariales, vamos a tener un problema porque la actividad productiva tiene esos fallos o tiene esas mermas porque no hemos dado esa seguridad o esa cultura de seguridad que las personas trabajadoras necesitan para desarrollarle. Se dice muchas veces que una persona, cuando se siente realizada y es feliz en el trabajo, rinde mucho mejor. Pero todo y así nos cuesta un montón aplicar esa seguridad. También hay diferentes organizaciones que dicen que por cada euro invertido en seguridad, pues tenemos un retorno entre un 2, 1,5, un 2, un 3. Hay gente que le pone más, pero es igual. Me prefiero quedar en 1,5, 2. Una rentabilidad bastante alta, viendo lo que nos va dando muchos productos fuera. Y todo y así nos cuesta. Si anteriormente ya había personas que esto lo aplicaban y eran generales, que lo aplicaban en los campos de batalla, tantas veces se dicen que lo que se ha probado en la guerra a veces o en la parte militar se traslada a lo civil, y por qué no trasladamos esta estrategia o estos puntos. Si ya lo decía ya Napoleón y lo decía, bueno, y podíamos hablar de Roma también. Es un símil más difícil, pero en Roma se intentaba tener a sus soldados bien alimentados, que intentaran dormir bien porque sabían que ellos eran quien los llevaba a la victoria. Y no solo ellos, sino también los mandos intermedios o los generales o los diferentes mandos militares, que lo podemos traducir en la parte civil o empresarial como los mandos intermedios. Creo que no estamos tan lejos del símil de lo que hablamos a lo que tenemos ahora mismo, pero todavía así nos cuesta aplicarlo. A lo mejor tenemos que hacer una reflexión y tenemos que ver dónde fallan las cosas, o porque dentro de la estrategia de la empresa no se contempla esto. Y no digo que todo el mundo lo haga mal, pero sí que es verdad que quiero poner en la palestra que muchas veces siguen siendo las cosas así. Y no aprendemos. Seguimos teniendo accidentes
incidentes, accidentes menos graves, graves, muy graves, mortales, y todo así nos cuesta. Creo que la culpa puede ser de todos, pero sí que es verdad que quien tiene la capacidad de hacer una estrategia empresarial le es más fácil incorporarlo. Y sobre todo, presentando el plan como estoy haciendo en este capítulo para poder defenderlo. Hacer este símil. Porque de esta forma creo que todos juntos podemos llegar más lejos. Las empresas dicen, o decimos muchas veces, la seguridad es lo primero. Pero luego salen plazos imposibles, recursos insuficientes y presión constante. ¿Cuántas veces todo esto no genera una contradicción? Se pide seguridad, pero en condiciones que la dificultan. No puedes pedir un comportamiento seguro en un sistema inseguro. Creo que poco a poco tenemos que ir haciendo ese cambio de estrategia y sobre todo ir valorando esos trabajadores y trabajadoras y su seguridad y salud también por la viabilidad de la empresa. Creo que cada vez hay menos empresas que tratan o tienen el ideal de que las personas muchas veces son como máquinas y que las podemos reponer. Tengo un gran compañero que ha vivido un montón y ha trabajado con varias empresas y en varias situaciones y en muchos países, y me recuerda, no voy a decir el nombre del país, que cuando trabajaba con según qué empresas le decían, pues si pasa algo a un trabajador, traemos otro. Creo que ese ideal de la revolución industrial o tratar a la gente como máquinas no funciona, porque al final las personas somos personas. Y ya tengo algunos capítulos también hablando sobre cuando una persona es tratada como una máquina, lo que pasa. Y sobre todo, trabajar al 120 o 150 o al 100% o al 95% durante mucho tiempo, pues nos enferma. Y no somos como una máquina que si la máquina se rompe en un engranaje, se quema un cable, lo cambiamos y ya está. Esa persona le va a costar mucho más recuperarse. Sí se llega a recuperar. Por eso creo que es importante tener esa mentalidad y volver a esa mentalidad de la que hablamos en este capítulo. La decisión real, proteger o exponer. Cada decisión e estrategia hace de una de estas dos cosas, protege o expone. Vamos a poner unos ejemplos. Ajustar plazos puede aumentar el riesgo, reducir costes puede eliminar barreras, aumentar producción puede generar fatiga según cómo lo hacemos. El riesgo no aparece en el trabajo, se introduce en la decisión. Por eso creo que es muy, muy, muy importante que cuando se hace un plan estratégico se tenga en cuenta esa seguridad y salud y sobre todo se tenga en cuenta de la forma que hablaba Napoleón y otros estrategas y generales de dar ese valor a las personas y de darle esa seguridad y salud. Y a lo mejor también fallamos aquí los técnicos y técnicas de prevención porque a lo mejor no lo sabemos aplicar correctamente o no lo sabemos transmitir. Porque a veces es muy difícil y cargamos el peso sobre una persona o un pequeño equipo. A lo mejor cada vez más tenemos de coger a un equipo, depende de la empresa y de cómo lo queremos gestionar, y trabajarlo, no solo cargar en una persona, sino que una persona puede ser el líder, pero que le ayuden. Y sobre todo, darle a esa persona, o más que darle,
proporcionarle que cuando nos pida que nos pida cosas o recursos, darle esos recursos para poder proteger. Sé que pueden parecer mucho dinero, pero muchas veces no es tanto dinero. Sobre todo es querer hacerlo bien y escuchar o hacer esa inversión. Dar ese dinero para ver la vuelta que nos da. Y eso es importante, que también los técnicos y técnicas sepamos medir esa rentabilidad, digámoslo así, esa rentabilidad del dinero que nos han invertido, pues en seguridad, pues decirle, pues nos ha devuelto esto y esto y esto, o nos ha producido esto. Y si a lo mejor no nos produce lo que hemos deseado o no nos termina de producir lo que habíamos pensado, mirar por qué no, o buscar otro camino. Muchas veces tenemos que funcionar por el ensayo-error. Pero es muy importante de dar a las personas que trabajan en seguridad y salud, darle ese espacio y esos recursos. Y sobre todo, como CEOs y comités comités de dirección, proporcionar en la estrategia esa parte y dar esa importancia de que sin trabajadores no hay esa rentabilidad y no hay esa victoria. Un liderazgo real. Un líder no se define por los resultados que consigue. Se define por cómo cuida a las personas mientras lo consigue. El liderazgo marca prioridades, define límites y decide qué es aceptable. Por eso es muy importante tener un buen liderazgo desde los mandos intermedios, directivos, CEO, comités de dirección, porque como hemos dicho, marcamos unas prioridades. Si marcamos la primera prioridad, la seguridad y salud de las personas, a lo mejor llegamos a la victoria antes y mejor. Si el liderazgo define límites y marcamos de aquí no podemos pasar, esto nos va a ayudar mucho, pero siempre contando con la seguridad y salud, porque sin tropas no hay victoria, sin trabajadores no hay esos beneficios o no hay esa ganancia. Y sobre todo, el liderazgo decide que es aceptable. Es importante también decir lo que no aceptamos y lo que aceptamos. Y si hace falta, dejarlo por escrito y trasladarlo a todo el mundo. Pero que no se quede solo en una carta, que se quede también en acciones. ¿De acuerdo? Porque es muy bonito ponerlo todo por escrito, pero que después no llegue a nada. Y la cultura preventiva no se escribe, se demuestra en cada decisión. Ya sabéis que soy fan de la frase de el papel no lo aguanta todo. Pues en este apartado menos. Y sí, a lo mejor está sonando un capítulo duro, pero es que quiero hacer reflexionar, sobre todo a esas personas que definen esa estrategia. La responsabilidad del CEO. La cultura se come a la estrategia en el desayuno, pero la cultura nace de las decisiones, estrategias. El CEO no tiene por qué gestionar la seguridad, pero sí que tiene que gestionar o crear el contexto donde ocurra. Y eso es muy, muy importante. Y no solo el CEO, sino los comités de dirección. Y si eso lo hacemos desde la parte alta de la empresa, va a ser mucho más fácil escalarlo para abajo los mandos intermedios, porque al final va a ser un efecto espejo. Si ven que ellos lo hacen, los otros lo van a hacer. Y se van a sentir mejor. Y poco a poco las cosas van a cambiar. Pero también os quiero decir que esto no cambia
de un día para otro, sino que esto necesita tiempo para implantarse. Por eso, volvamos a lo anterior y dejemos vivir en la inmediatez y volvemos a esos tiempos de Napoleón o, por ejemplo, empresas de Japón de que miden su rentabilidad a largo plazo, no a un corto plazo. Y otra frase, para terminar este apartado: un plan mal ejecutado con presión es más peligroso que no tener plan. Creo que es muy directo y marca, pero cada vez tenemos que dejar de esconder esta parte de la seguridad y salud y que se visualice más. Y sobre todo, no me cansaré de repetirlo, que se implemente poco a poco en las estrategias de las empresas, porque si en las batallas ha funcionado, ¿por qué no tendría que funcionar ahora? Vamos a ver un pequeño cambio de paradigma. Vamos a hablar de Taleb y de una frase: nunca confundas la ausencia de evidencia con evidencia de ausencia. Si lo trasladamos a la prevención de riesgos laborales o la seguridad y salud, que no haya accidentes no significa que no haya riesgo. ¿Cuántas veces hemos visto a gente cuestionar? No tenemos accidentes, o tenemos un cartel de 700 días sin accidentes. Y eso significa que el riesgo haya desaparecido. Eso no significa que el riesgo haya desaparecido. El riesgo está allí. Esto nos puede parecer que todo funciona hasta que falla. Porque a veces nos da una seguridad entre bambalinas. O nos da un exceso de confianza. Ya que no pasa nada, pues no tenemos. No. Es muy importante insistir. Cuando llevamos tanto tiempo sin accidentes o incidentes, tenemos que insistir como el primer día o como si hubiera pasado un accidente, porque ya hemos visto que el comportamiento humano es muy difícil. Por eso, la victoria no estará en esa ausencia o evidencia de accidentes. Significará que hemos intentado bajar ese riesgo al mínimo y sobre todo tenemos a esa gente y a esas personas formadas para que cuando ven algo se detengan o lo cuestionen para que no ocurra ese accidente o incidente. La seguridad invisible es la más peligrosa. Por eso, nunca tenemos que bajar esa guardia. Nunca. Siempre tenemos que estar en guardia. Y siempre tenemos que regar y alimentar esa cultura. Y sobre todo, siempre tenemos que seguir introduciendo en la estrategia a las empresas esa seguridad y salud. Porque si antes ha funcionado, bajo mi opinión, creo que puede seguir funcionando. No hemos cambiado tanto. Vamos a hablar de la ilusión del control. En la guerra todo es muy simple, pero lo más simple es difícil, decía Clausewitz. Y otra frase que también me mencionaba: entre el plan y la realidad aparece la fricción. Clausewitz hablaba de fricción como todo aquello que hace que un plan perfecto falle en la realidad. No son los grandes errores, no son los fallos evidentes, sino son esas pequeñas cosas: retrasos, mala comunicación, cansancio, previsión, imprevistos, decisiones rápidas. ¿Os suena todo esto? La fricción no destruye el sistema, lo desgasta hasta que falla.
Por eso es importante ir lubricando para que esa fricción no exista o sea lo más mínima posible para que no nos destruya el sistema. Si esto nos lo llevamos a la prevención o a la seguridad y salud, tenemos procedimientos claros, evaluaciones de riesgos completas y muchas veces de 700 o 1000 páginas, instrucciones definidas, pero en realidad aparece esa fricción. El tiempo no llega, el procedimiento es largo o no está escrito en un lenguaje adecuado para todo el mundo. La tarea cambia y el entorno no es el previsto. El trabajador tiene presión y entonces ocurre algo clave. La realidad obliga a adaptar. Ese momento crítico de adaptación versus seguridad, aquí está el punto donde nacen muchos accidentes. No porque la gente lo quiera hacer mal, sino porque el sistema no encaja en esa realidad. Cuando hemos dicho que es muy bonito tener las evaluaciones, tener los papeles, pero muchas veces no se parece nada a lo que tenemos en la realidad del trabajo. Y a veces no es porque la gente lo quiera hacer mal, sino porque el sistema no encaja en esa realidad, como he dicho. Entonces el trabajador simplifica, prioriza, decide y se adapta. Cuando el sistema no funciona, las personas lo hacen funcionar. Y ahí aparece el riesgo. La gran ilusión del control. Creemos que controlamos el riesgo porque tenemos procedimientos, pero eso no es más que una ilusión, porque lo que controlamos es el papel y no la realidad. Un procedimiento no controla el trabajo, describe cómo debería ser. Por eso, como digo siempre, y no me voy a cansar de repetir tampoco, es muy importante hacer esos procedimientos adecuados a la realidad y que lo hagan personas y desde situaciones que estén viendo al personal cómo trabaja. Vamos a poner un pequeño ejemplo, pero que creo que puede ser muy importante. Un procedimiento dice que una tarea debe hacerse en 10 pasos. Y ahora entramos en la realidad. Hay prisa, ruido, falta una herramienta y hay presión por terminar. El trabajador hace 6 de los 10 pasos. No porque quería, sino porque necesita que el trabajo salga. Y ahora os voy a preguntar a todos vosotros y vosotras, ¿el problema es el trabajador o el diseño del sistema? Os dejo que reflexionéis en esta frase. Y ahora os voy a transmitir un mensaje a todas esas personas que sois CEOs, comités de dirección, altos directivos. La fricción no se elimina con más normas. Se reduce con mejor diseño, tiempos realistas, recursos adecuados y comprensión del trabajo real. No necesitas más control, necesitas más realidad. Y para ir terminando este apartado, la seguridad no falla en el procedimiento, falla en el punto donde el procedimiento se encuentra con la realidad. Y si ese punto no lo gestiona el operario, lo va a definir la estrategia. Por eso es tan importante de hacer una buena estrategia y de incluir la estrategia. Si Napoleón ya tenía a sus soldados en mente y era muy importante protegerlos porque le daba la victoria, creo que en la actualidad sigue siendo así y podemos llegar a funcionar.
Los grandes estrategas lo tenían claro. No hay victoria si pierdes a tus tropas. Y si lo llevamos al terreno de las empresas, no hay empresa sólida si desgastas, expones o pierdes a las personas. La pregunta no es si tienes prevención. La pregunta es, ¿estás protegiendo realmente a tu gente o solo quieres que se adapten al riesgo? Y hasta aquí este capítulo. Más largo, pero creo que se merece. Y sobre todo, espero que llegue a esas personas adecuadas que podemos hacer. Y a partir de aquí podríamos hablar de muchas más cosas. Y seguro que si lo escuchan esos CEOs y esas personas que son CEO, esas personas que están en los comités de dirección, esa alta dirección, van a decir, es que yo ya tengo a técnicos. Y eso puede ser otra batalla. Y eso podemos entrar a debatirlo en otro capítulo. Pero es muy importante, y espero no haberme ido del tema, de que es muy, repito, muy, muy importante en la estrategia empresarial poner en valor esa seguridad y salud de las personas, como hacían los grandes estrategas, como hacían Napoleón, porque creo que eso nos puede llevar a una gran victoria. Y porque a veces, protegiendo así las personas, esas mismas personas que trabajan con sus manos, con su cabeza, con todo, nos van a poder dar mejores soluciones y a lo mejor nos llega más eficiencia. Porque ellos, al hacer el trabajo cada día, saben cómo mejorarlo. Y aquí los técnicos muchas veces, cuando recibimos estas mejoras, somos quien las gestionamos y quien las hacemos llegar a las personas que tienen que tomar esa decisión para que se implementen. Pero muchas veces, o gran parte de las veces, muchas soluciones salen de esas personas que están trabajando, que están al pie de la trinchera. Por eso es muy, muy importante, y me vuelvo a repetir, dar esa cultura de seguridad y salud. Porque estamos alimentando una cultura que nos puede llevar a la victoria. Espero que os haya gustado este capítulo y mucha seguridad y salud para todo el mundo.